Hola amigos, bienvenidos a Lourdes Arts. Mucha atención porque hoy seguimos hablando de los pintores españoles más influyentes de la historia. Y hoy le toca el turno a Pablo Ruiz Picasso, pintor español del siglo XX, de los más importantes, quizás el más influyente del siglo XX. Para empezar, vamos a ver una cosa. Picasso apenas hizo obras abstractas, se escucha mucho. Y de hecho, cuando mucha gente ve obras de Picasso, dice, bueno, es que es abstracto. Mucha gente dibuja así con polígonos y con formas geométricas y dice, mira, un dibujo abstracto. Pues no es abstracto. ¿Qué es un dibujo abstracto? Que no nos podemos poner de acuerdo en la forma que tiene una idea determinada. Por ejemplo, dibújame el bien, dibújame el mal, dibújame el amor, dibuja la memoria, ala. Son ideas abstractas. Sin embargo, si tú haces el dibujo de una planta, pues aunque lo hagas de forma muy esquemática, tiene forma de planta de alguna manera. Pues Picasso apenas hizo obras abstractas, sino más bien eran figurativas, que sí que intentaba que sus obras se pareciesen al objeto que estaba pintando de alguna manera. De hecho, Picasso era más bien un pintor clásico, muy trabajador. Tiene miles y miles de obras, muchísimas obras. También es porque empezó muy pronto. Y la verdad es que desde el principio ya era un crack. Ya desde pequeñito, con 8 años, ya hacía unas obras increíbles. Como muchas de las que me llegan a mí, más o menos. Y lo que hacía mucho Picasso era imitar a sus ídolos. Él se fijaba en otros artistas, se fijaba en cómo pintaban y él intentaba hacerlo igual. Pero con una cosa a tener en cuenta, es que no solo lo hacía igual, sino que lo hacía incluso mejor. Y además siempre aportaba algo nuevo, que al final eso es lo importante. Él siempre aportó cosas que se le ocurrían a él, no se limitaba solo a copiar y ya está. También fue un pintor muy autobiográfico, quiere decir que él pintaba su vida, contaba cosas de su vida. Tened en cuenta que en esa época no había redes sociales, por supuesto. Pues yo me imagino algo así como que publicaba sus momentos. Pues igual que hoy en día se suben las fotos a las redes sociales, pues él pintaba en sus cuadros cosas de su vida. Sin duda Picasso siempre será recordado por ser uno de los creadores del cubismo. Pero no todo en su obra es cubismo. De hecho, sus primeras etapas son más bien clásicas. Podréis investigar y podréis ver que Picasso tiene varias etapas diferentes, con una composición muy clásica. El cuadro de la Celestina, la familia de Saltimbanquis. Pero todo el mundo estará de acuerdo en que Picasso es un representante del cubismo. ¿Y qué es el cubismo? El cubismo apareció en un momento en el que ya había fotografías y los cuadros intentaban dar como otro punto de vista que las fotografías no podían dar. Ya no se trataba de hacer un dibujo realista, ni siquiera de jugar con las luces, porque para el cubismo eran más importantes las formas que los colores. ¿Y qué aportó el cubismo artísticamente hablando? Pues yo creo que lo más importante que aporta el cubismo es el tiempo, dibujar el tiempo. ¿Y cómo se dibuja el tiempo? Pues incluyendo diferentes momentos en el mismo dibujo, pero todo junto, no como por viñetas como se ha hecho otras veces, ni nada así. Captar diferentes momentos en el mismo dibujo, ese es el reto, ¿eh? También juega mucho con las formas, pero intenta ir a lo esencial. No se trata de dibujar detalles, para nada. Se trata de interpretar las formas, de dibujar la esencia de la forma. A ver, por poner un ejemplo, ¿cuál es la forma esencial de un plátano? Pues probablemente sea una línea curva, así. Es como reducirlo todo a lo más simple. Que tú lo ves y dices, es muy fácil, pero para nada. Porque ¿qué es más fácil? ¿Copiar un texto de lengua o hacer un resumen? Es más fácil copiarlo. A lo mejor tardas más, pero más fácil es más fácil, porque el resumen luego te pueden decir, esto no está bien resumido, te has dejado cosas importantes. Luego ya tenemos dos claves, el tiempo y las formas, que por eso muchas veces son formas geométricas. Porque ¿cuáles son las formas esenciales de todos los dibujos? Ya lo hemos hablado. Rectángulos, círculos, cilindros, etc. Las formas básicas. Pero volvamos a lo que decíamos del tiempo. ¿Cómo incluyes el tiempo en un dibujo? Pues dibujando diferentes momentos y diferentes perspectivas en el mismo dibujo. Otra cosa que aportó Picasso al mundo del arte es que de repente empezó a utilizar material reciclado, sí, en sus obras. Papel pegado como parte de la obra, madera pegada en sus cuadros, etcétera, etcétera. Hasta entonces no se había visto. Reciclaba mucho material para hacer arte, algo que hacéis vosotros también. Y ya por último, si hablamos de Picasso, tenemos que hablar del Guernica.
que es su cuadro más famoso, un cuadro espectacular, la verdad. Es muy interesante si investigáis, que miréis los bocetos que hacía antes de hacer el Guernica, los bocetos que había hecho, el proceso que está fotografiado, y es un cuadro en el que podemos destacar el horror, la expresividad de los personajes, los ojos. Otra cosa que hizo Picasso mucho fue interpretar cuadros y hacerlos desde la perspectiva cubista. Por ejemplo, hay versiones de las Meninas, hay muchísimas que hizo Picasso. Las Meninas en versión cubista. Ojo, que no es un cuadro de Picasso, ¿eh? Como os digo, le gustaba mucho copiar de otros grandes artistas. Lo que pasa que luego a esa copia él aportaba cosas suyas. Copiar en sí no está mal. Siempre y cuando cojas lo que han aprendido otros y tú aportes lo que tú sabes, pues está bien, ¿no? Si es lo que hacemos aquí muchas veces. Así que vamos con el trabajo de hoy, porque tenéis que hacer un dibujo, como os podéis imaginar, una obra cubista. Y para ello os voy a enseñar una que he hecho yo. Mirad, yo he cogido esta bailarina y he intentado dibujarla en diferentes perspectivas, pero todo intentando hacer una composición única. Todo junto, en un solo dibujo, diferentes perspectivas. Que por eso a veces podéis ver en un cuadro cubista que tengan varios ojos o que tengan más dedos de la cuenta. ¿Por qué? Porque están dibujando en realidad diferentes momentos. Podéis ver en este dibujo cómo he ido recogiendo las diferentes perspectivas de la bailarina y las he unido en una sola. Después lo he coloreado con colores fríos e intentado que fuese una composición coherente, con cierto equilibrio y que funcione en conjunto, básicamente. El ejercicio es que elijáis un muñeco y vayáis dibujando diferentes perspectivas de ese muñeco, todas juntas. Recordad algo muy importante. En este trabajo no importan los detalles, no quiero que dibujéis muchos detalles. Prácticamente os podéis quedar en la parte del boceto, quiero decir, en las formas más esenciales, sin añadir detalles. No añadáis detalles. Quedaros solo con la esencia, como hacían los cubistas. Es como quedarse solo con el boceto. Eso sí, incluyendo las perspectivas que hayáis elegido. Y nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto en Lourdes Arts. Adiós.